Cuántas cosas puede el alma resguardar con tanto anhelo y volverlas todas realidad. Con un toque de tus manos das amor, fuerza y consuelo y pones al mundo a girar. Cuánto se ha escrito de ti, cuántas palabras faltarán para completar la historia. Hoy que dibujan tus manos, serán caricias, será una historia, será que eres mujer, la fuerza que trasciende al mundo. Eres mujer, misterio de la eternidad. Eres mujer y eres única, amor sobre la tierra. Eres fuego, eres calor y amistad. Que eres mujer, la fuerza que trasciende al mundo. Eres mujer, misterio de la eternidad. Eres mujer y eres única, amor sobre la tierra. Eres fuego, eres calor y amistad. Ante el paso de los años, cambia el mundo, cambia el tiempo, pero fiel tú siempre permaneces. Aunque fácil no ha sido, la injusticia te ha herido y hoy te canta un hombre agradecido. Cuánto se ha escrito de ti, cuántas palabras faltarán para completar la historia. Hoy que dibujan tus manos, serán caricias, será una historia, será que eres mujer, la fuerza que trasciende al mundo. Eres mujer, misterio de la eternidad. Eres mujer y eres única, amor sobre la tierra. Eres fuego, eres calor y amistad. Eres mujer, la fuerza que trasciende al mundo. Eres mujer, misterio de la eternidad. Eres mujer y eres única, amor sobre la tierra. Eres fuego, eres calor y amistad. Eres mujer, la fuerza que trasciende al mundo. Eres mujer, misterio de la eternidad. Eres mujer y eres única, amor sobre la tierra. Eres fuego, eres calor y amistad. Eres mujer y eres única, amor sobre la tierra. Eres fuego, eres calor y amistad. Eres mujer y eres música que nace para dar a este mundo una historia de verdad. Proyecto Misericordia presenta su programa Crecer en Familia, un espacio en el que matrimonios, psicólogos, sacerdotes y expertos en el tema nos ayudarán a retomar la misión más importante de nuestras vidas, crecer en familia. Comenzamos. Que te sientes como un héroe y has creído que tal vez ya has cumplido tu misión. Queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por permitir que hoy podamos estar con ustedes hoy en este programa como todos los miércoles y jueves de Crecer en Familia. Un programa que está dedicado para encontrarnos herramientas, maneras, formas, estilos, estructuras, algo que nos ayude a que nuestras familias crezcan, a ser mejor, a ser mejores esposos, a ser mejores hijos, a ser mejores padres, a encontrarnos ese camino de formación, ese camino de grandeza.
hoy te quiero platicar, y por eso estaba la canción, escuchaste ahorita esta canción maravillosa, Eres Mujer. Es una canción que en algunos foros en todo México se han hecho un proyecto del Centro de Formación Integral para la Mujer, CEFIM. Recuerdo haberlo vivido en varios lados, nos han invitado varias veces a dar pláticas sobre ello. Y esta era la canción que ponían al principio. Y eres mujer y habla de la fuerza y habla de estas ganas y estás hecho para este mundo, para amar y para enseñarnos el amor. Porque de alguna manera, cuando hablamos un poco del asunto de la creación y metemos un poco a Dios en esto, decimos que Dios a nosotros, a los hombres, nos dio ciertas capacidades, pero ese sexto sentido, que es esa capacidad, y eso existe de verdad, y yo lo compruebo con mi esposa, pueden llegar mis hijos y de repente, simplemente con el hecho de entrar a la casa, Sari les pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Dónde estás? ¿Cómo puede ser? No lo estás viendo, estamos en la cocina, y ella sabe por la contestación, ella sabe por algo, alcanza a detectar algo que nosotros los hombres no tenemos, un sexto sentido, y este sexto sentido es un sentido muy parecido al sentido de Dios, ¿sabías eso? El sexto sentido es esa capacidad, por ejemplo, que tiene Dios de sin saber, sin estar viendo lo que va a pasar, saber qué va a pasar. O sea, Dios siempre sabe lo que va a pasar, lo sabe perfectamente bien. Y justo con eso, es ese sentido de Dios, es lo que más nos acerca a Dios, ese sentido que tiene la mujer. De sin tener tal vez muchas cuestiones y mucha información, lo que sea, tiene, deduce, induce, cree saber lo que va a pasar. Eso es un regalo de Dios. No es un, Jorge, estás como que poniéndole algo más a la mujer y le quieres poner algo que no existe. No, todo lo contrario. Esto que está diciendo es precisamente esa fortaleza y ese eres mujer que se tiene y que se tiene siempre. ¿Y qué hace este balance? A los hombres nos dio Dios otro tipo de cuestiones. Nos dio esta capacidad de estar muy, muy concentrados en algo, nos dio la capacidad de irnos por un lado solamente, y las mujeres tienen esta capacidad. 99 82 15 15 90. 99 82 15 15 90. Déjame te pongo hoy esta canción, Dame tus ojos. Y vamos hoy a escuchar un tema padrísimo. Marian Rojas, que es hija de un psicólogo extraordinario español, que nos va a hablar sobre un detalle que es bien importante en formar a nuestros hijos en una capacidad y una fuerza de estar ante las cosas y saberlas resolver bien. Pero déjame ponerte primero Dame tus ojos. Estamos hoy aquí en Crecer en Familia. 99 82 15 15 90. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino
que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Señor, dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. 9982-151590, 9982-151590. Te platicaba la resiliencia. Este concepto es un concepto realmente nuevo, quiero ponerlo como tal. Es un concepto que se acuña en el siglo anterior, 1900, pero la segunda mitad, para hablar sobre la capacidad de resistir y resolver situaciones que van pasando en la vida de cada quien. Digamos así, que no solamente la capacidad, sino la fuerza para soportarlos, para aguantarlas y para llevarlas a buen término. Los hijos resilientes son aquellos que ante una prueba, una dificultad, en vez de desesperarse y decir ya no puedo, se dan el tiempo para buscar la solución. Sea que la encuentran o no, se dan la oportunidad de hacerlo. La resiliencia ante un partido que se lleva perdido es esa capacidad de, en vez de decir ya estamos perdiendo, como hemos visto muchas veces, ya no hay nada que hacer, es intentar y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, a ver si lo sacamos adelante. La resiliencia en el matrimonio es también esa fuerza y esa capacidad de, a pesar de que las cosas vayan difíciles, no estén saliendo muy bien, creer que poniendo todo en su lugar y poniendo toda la fuerza, hay forma de rescatarlo. ¿Por qué? Porque así es la vida. Porque la vida nos presenta todo el tiempo dificultades y problemas. Y si adivinas un poco lo que estamos diciendo, y si lo pensamos un poco, significa acompañar a nuestros hijos para que sepan resolver situaciones extremas o tal vez no tan extremas que tengan que ver con un problema. Ahora que estamos arreglando, ayudando a nuestros hijos que van a entrar en unas competencias, nos decían que necesitaban una serie de documentos que eran difíciles de conseguir y había que hacer muchas cosas. Y tenían como que dos opciones: ya no vamos a entrar a la competencia porque son muy difíciles, o la otra era vamos a intentarlo hasta el último momento. Gracias a Dios los consiguieron, ya están listos y ya entregados sus documentos, están con la posibilidad de entrar a la competencia. Pero esa capacidad y esa fuerza es una capacidad que de repente extrañamos en muchos jóvenes, que extrañamos en muchos hijos, que extrañamos en muchas parejas. La resiliencia es aquella fuerza que me permite no decir a la primera, esto se acabó, nos vamos y aquí se rompe nuestro matrimonio y nos divorciamos. La resiliencia tiene una belleza muy especial y es una capacidad humana. Es nuestra y si sabemos utilizarla, puede hacer cosas maravillosas. Y quiero platicar sobre eso. Y vamos a poner justo a esta doctora Marian Rojas para hablar sobre este asunto de la resiliencia. Es una experta, nos va a hablar sobre ello. Ella es psicóloga, psiquiatra, es española, venga, pero tiene una formación extraordinaria y sobre todo algo que le da mucha fortaleza y mucho equilibrio para este programa. Tiene muchísimos valores humanos, valores de grandeza, incluso estos valores grandes que hemos querido que la espiritualidad tiene que ver. 9982-151590, 9982-151590, márcanos mientras y te vamos a poner, escucha a Mariana Rojas, la resiliencia en nuestros hijos.
Bueno, estoy feliz de estar en esta ciudad, como decía. Es como mi ciudad adoptiva y hoy tengo a la mejor de las representantes que ha venido a verme, ya que los otros pues están en Valladolid o estudiando o en el hospital, desgraciadamente, o en Valencia incluso. Pero Zaragoza es una ciudad muy especial para mí y os agradezco que estéis hoy aquí. ¿Por qué este tema de la adversidad me interesa tantísimo? Yo soy psiquiatra y los psiquiatras tenemos la profesión más bonita que existe, porque vendemos felicidad. Cuando yo era pequeña, mi madre trabajaba en Barcelona y un día me llevó a su despacho y yo me acuerdo que yo tenía como 6 o 7 años y me dejaba en una sala de juntas enorme y me dedicaba a pintar. Y en ese momento entró ella con un señor, un cliente suyo, y le dijo: explícale a mi hija qué hacemos aquí. Ella era agente de cambio y bolsa. Ella se fue un momento y este señor algo me explicó, no recuerdo qué, pero según cuenta mi madre, cuando ella llegó 10 minutos más tarde, yo le estaba preguntando al señor: ¿usted está triste? ¿A usted le pasa algo? ¿Qué le pasa? Dígamelo. ¿Es con su mujer? Mi madre al entrar me dijo: dedícate a lo de tu padre. Por lo tanto, esa pequeña vocación que yo tenía de dedicarme a la bolsa truncó mis sueños a los 6 años. Y soy psiquiatra. Cuando terminé la carrera de medicina, como bien contaba Ana, me fui a Camboya a sacar niñas de la prostitución infantil. Fue uno de los momentos más difíciles y más duros de mi vida, debido a que yo me enfrenté a niños jóvenes que desde una edad de 6, 7, 8, 9, 10 años habían sido vendidos a burdeles, a prostitución y temas dramáticos. Por otra parte, trabajaba también cerca de un basurero donde niños huérfanos sacaban comida de allí. Y yo lo que observé es que había niños que a pesar de eso salían adelante y conseguían rehacer sus vidas. Esos niños eran felices, se casaban, tenían hijos, y en cambio había otros que no. ¿De qué dependía que hubiera gente que pudiera superar la adversidad, el trauma? Luego hablaré de traumas más reales que ocurren en Occidente, y otros no pudieran. ¿Qué había dentro de ellos? Y aprendí el concepto de resiliencia. La palabra resiliencia ha sido definida por Ruther, pero sobre todo por Boris Cyrulnik, que es un ruso de origen judío, que tiene un libro que recomiendo a los padres y a los abuelos, que se llama Los patitos feos. Boris Cyrulnik vive con sus padres en Francia y a los padres se les llevan a un campo de concentración. Él se consigue escapar y tras varias escapadas con 6 años acaba escondido hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina, pues la intendencia francesa le coloca en una granja donde él pues trabaja y tiene la huerta con tomates, con lechugas, pero él decía hacer algo grande con su vida. A pesar de haber perdido a toda su familia, a sus hermanos, a sus amigos y estar absolutamente solo, estudia medicina, estudia neurología, hace psiquiatría y es uno de los directores de uno de los centros más importantes de Francia relacionado con el tema de la resiliencia. En su libro, que se llama Los patitos feos, una infancia infeliz no determina tu vida, él explica que existe la resiliencia que hace que los seres humanos podemos rehacernos de nuevo. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y sin salir dañado ser feliz. Por lo tanto, la resiliencia nos manda un mensaje de esperanza. Es decir, a pesar de un trauma, a pesar de una infancia triste, a pesar de acoso, de bullying, de suspensos, de crisis económica, de separación de los padres, yo me dedico a ver esto cada día en mi consulta, uno puede rehacer su vida. Decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Para explicar mejor este concepto, os voy a contar una historia. Una niña se acercó un día a su padre, una chica, y le dijo: papá, no puedo más, la vida es tan dura, todo me sale mal, en el trabajo me han echado, con mi novio no me llevo bien, mis amigas y yo tenemos muchos problemas, voy a tirar la toalla. ¿Por qué es todo tan difícil? El padre, que era chef de cocina de un restaurante, le dijo: vente a mi restaurante, a los fogones, que te lo voy a explicar. Y le puso delante de ella 3 ollas con agua hirviendo, y en una de ellas metió una zanahoria, en otra un huevo y en otra café. Y esperó 30 minutos. El agua hirviendo, y pasados 30 minutos sacó la zanahoria. La zanahoria, que era fuerte al entrar, al pasar la adversidad del fuego, se ha convertido en débil, vulnerable, apagada. El huevo, que era líquido, al entrar a la adversidad se había convertido en algo duro, pétreo, consistente, rocoso, duro, incapaz de tener esa liquidez del amor. Y el café, en cambio, había transformado el agua. El café había transformado la adversidad. El chef le dijo a su hija: ¿y tú cuál de estos 3 eres? ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nuestros hijos, que nuestros nietos se percibieran después de un conflicto, después de una pelea en el colegio,
después de repetir curso, después de una separación, después de vivir algo completamente difícil. La crisis económica me ha ayudado a entender mucho mejor este concepto, porque hasta entonces los niños vivían en un mundo del Edén. Pero la crisis ha hecho replantearse a muchas familias muchos temas, recortar muchos gastos, y los niños se han visto enfrentados a cosas que nunca habían visto. Hay niños que ante gritos, ante el abuso, ante la pobreza, ante los problemas, no desarrollan resiliencia, sino que se repliegan en sí mismos, se aíslan, no quieren hablar con nadie, no tienen amigos, evitan la relación con los demás. Allí nace el poder como padres y educadores. En el año 2013 estuve trabajando en Londres en un equipo en el King's College con un profesor que se llama el profesor Andrea Danese, y yo trabajé la somatización, que ahora mismo es uno de los campos donde yo más trabajo. Él publicó un artículo en el cual él vio, 2 artículos que les voy a comentar de él, que en gente con depresión y ansiedad que no respondían a tratamiento se les preguntaba sus antecedentes en la infancia y en la adolescencia. Y más de la mitad tenían problemas de trauma, bien sea un abuso sexual, que tenía una frecuencia muy alta, acoso, bullying, separación de los padres, problemas graves en el colegio, problemas graves en la familia, padre alcohólico, un porcentaje muy elevado. Por otra parte, hizo un estudio distinto. Siguió durante 30 años a un grupo de 35.000 personas en Nueva Zelanda y vio que la gente que sufría traumas, cuando hablo de traumas es todo esto que les comento, de la infancia, a los 30 años tenía mucha más frecuencia de tener hipertensión, diabetes, colesterol, dislipemia, depresiones resistentes a tratamiento. Ustedes me preguntarán, ¿y esto por qué es? Tiene un sustrato bioquímico. El trauma como tal, segrega una sustancia en nuestro organismo, una sustancia tóxica que se denomina cortisol. Si uno no tiene los mecanismos para afrontar ese trauma, el cortisol se mantiene elevado para el resto de la vida. Y el cortisol es un inflamador del cuerpo. Se va a las zonas. Y hay niños hoy en día, yo cuando trabajé en el Hospital Puerta de Hierro, yo me sorprendía, la planta de pediatría estaba llena de niños que tenían dolores de tripa, dolores de cabeza, y les hacían 1000 pruebas, no había nada. Porque es la somatización del problema. Como los niños no saben expresarse, que será una de las cosas que les explique después, como los niños no saben expresarse, todo lo somatizan. Y los hijos pueden ser enseñados. A veces pensamos que es mejor ocultarles a los niños las dificultades y a los adolescentes y que no lo sepan y que piensen que todo va bien y que no hay ningún problema. Hay que evitar el sufrimiento estéril, pero hay que permitir el sufrimiento formativo. Necesitan saber pequeñas cosas. Hace poco, en una conferencia que di en México, al terminar, viene una pareja y me dice: estamos en desacuerdo. Nosotros, a nuestros hijos, desde los 3 años que tienen conciencia, les decimos: la gente engaña, los bancos roban, los políticos mienten. Entonces, dice, y nuestros hijos han aprendido eso porque tienen que saberlo desde que son pequeños. Jean Piaget, que es un psicólogo suizo muy importante y uno de los padres de la psicología infantil, dice, y esto es importantísimo, no podemos tratar los cerebros de los niños como si fueran cerebros en miniatura de los adultos, porque no tienen nada que ver. Luego os explicaré alguna cosa en especial, pero los niños de 0 a 2 años no tienen memoria, la memoria que nosotros entendemos por memoria, pero tiene algo más importante, que es la memoria emocional. Hay un centro en el cerebro que se llama la amígdala cerebral, que capta exactamente cómo se sienten las 2 personas que más le quieren y cómo se sienten entre ellos. Se ha visto en un estudio de la Universidad de Nueva York, en niños que están durmiendo y se les hace resonancias magnéticas con imagen. Si los padres están discutiendo en la habitación de al lado, se segrega la hormona del estrés y del cortisol. En bebés dormidos. Se ha visto que en niños que oyen a sus padres cantarse, hablarse suavemente o decirse cosas bonitas, los niños segregan la dopamina y la serotonina, las hormonas del bienestar y de la felicidad. Tenemos que saber que en cada etapa del desarrollo cerebral del niño van sucediendo y hay momentos claves. Y no podemos tratar igual a un niño de 3 años, de 6, de 8 y que de 10. Esta semana pasada he tenido una familia de 7 hijos en mi consulta que son americanos, porque el padre ha tenido una relación con otra persona, y entonces la madre me llamó y me dijo, ¿se lo digo a los 7 juntos, separados? Y le dije, depende de cada uno. No podemos tratar igual a cada uno de nuestros hijos, porque en este caso de esta familia tiene un hijo que tiene 15 años, que es bohemio, creativo, toca la guitarra, tiene otro que admira a su padre, quiere ser igual que su padre, quiere estudiar lo mismo que su padre. Tiene una niña que tiene un gran conflicto con el padre y que no le quiere mucho y que siempre se han peleado. A cada uno de ellos, según como uno le transmita la información, lo va a asimilar de manera diferente. La educación es personalizada, no son iguales. Y lo que a uno le sirve a otro le puede estar haciendo mucho daño. Por lo tanto, ¿qué es educar? Educar es ayudar
a que nuestro hijo se desarrolle de la mejor manera posible. Es convertir a alguien en persona, es entusiasmar con los valores, es seducir con modelos sanos, coherentes, llenos de vida. Es atraer por encantamiento y ejemplaridad hacia lo mejor. Educar viene de educare en latín, que significa ir conduciendo de un lugar a otro, y educere, que significa extraer, sacar fuera. Por lo tanto, la educación, que es el tema que hoy nos trae aquí, ¿no?, ayudar al estudio y la educación de los hijos, es comunicar conocimientos y promover actitudes. Y eso se realiza a través de la información y de la formación, que no es lo mismo. En este caso, la información nos abre la puerta y la formación nos instala en el proceso educativo. Todos aquí ahora, en este momento ya, estamos pensando en alguien. En nuestro hijo, nuestra hija, cómo educamos nosotros a nuestros hijos, en nuestros nietos, o incluso en cómo nos educaron a nosotros. Y aquí quizás se levante alguna ampolla y uno se dé cuenta de ciertas cosas. Porque yo, a día de hoy, veo un paciente de 45 años en mi consulta y después de un rato hablando con él, soy capaz de decirle: tú tuviste una infancia así o así, a ti te trataron así o así. Mirad lo que me pasó el otro día. Vino una pareja a la consulta que se va a casar, pero ellos en las últimas semanas han tenido muchas discusiones y no están seguros si están hechos el uno para el otro. Y vienen a pedir consejo. Yo le abro la historia a él y otra persona del equipo le empieza a abrir la historia a ella. Cuando llevo 10 minutos hablando con esta persona, le digo: ¿y tú qué opinas de la familia? Y dice: yo no creo en la familia. Y le digo: ¿por qué? Dice: porque la familia me parece que es algo más, un grupo de gente que se reúne, pero yo no creo en la familia. Le empiezo a hacer una serie de preguntas. Es un empresario muy exitoso, tiene muchísimo dinero, tiene empresas en Sudamérica, le va muy bien. Me dice: yo lo he leído todo y he llegado a la conclusión de que la familia, los valores y tal, cada uno tiene que hacer lo que quiera, lo más importante es la naturaleza del ser humano. Y entonces le digo: oye, ¿a ti cómo se llevaban tus padres? Y me dice: se odiaban. Mis padres se odiaban, todo el día gritando. Yo por eso, bueno, me caso porque ella se quiere casar, pero yo pues me daría igual seguir en pareja, porque si aparece otra persona tendré que dejar, porque en esta vida lo importante es lo que uno siente. 10 minutos más tarde me voy a ver a la novia y le digo: oye, ¿qué tal? Y dice: pues es que a veces tiene salidas un poco fuertes y no sé si son cosas de él o al final las acabará haciendo. Desgraciadamente le tuve que decir que no se casara con él. Como os decía antes, lo más importante es entender a nuestros hijos y entenderles, tengan la edad que tengan, y para eso hace falta tiempo. Cuando yo era pequeña, yo iba a casa de un tío mío que era notario, tenemos aquí algún notario importante, y cuando mi tío Luis, y él tenía 9 hijos de todas las edades, entonces él me enseñaba y me enseñaba y me enseñaba muchísimas cosas. Y un día me dijo: cuando seas mayor te voy a regalar para que pongas en tu casa este cuadro que tengo aquí. Estaba en la cocina. Y ese cuadro, que tiene unas palabras que les voy a leer ahora, está escrito en el libro que escribí con mi padre. Lo puse porque me parece muy interesante, de cómo los hijos ven a sus padres. A los 7 años, papá es un sabio, todo lo sabe. A los 14 años, me parece que mi padre se equivoca en algunas cosas. A los 20 años, mi padre está un poco atrasado, no es de esta época. A los 25 años, mi padre no sabe nada, decididamente se está haciendo mayor. A los 30 años, no sé si ir a consultarle este tema con mi padre, tal vez él podría aconsejarme. A los 45 años, qué lástima que papá se haya ido, él me habría aconsejado. A los 70, pobre mi padre, era un sabio, lástima que lo haya comprendido demasiado tarde. Nosotros tenemos que entender a los hijos y ellos nos van a entender mejor a nosotros, pero tiene que haber una comunicación. ¿Cuáles son los principales resortes en la educación? Hay 2. El primero es la motivación y el segundo es el esfuerzo. La motivación es lo que mueve, lo que inicia. Desgraciadamente, cada vez más vemos los psiquiatras en nuestras consultas lo que denominamos el síndrome amotivacional. El síndrome motivacional no es una depresión, es: ¿qué te apetece? Me da igual. ¿Te apetece salir? Bueno, ¿por qué no estudias? ¿Para qué? Entonces no hay ni diálogo, no es que se quiera morir, o sea, no es una depresión como tal, y de hecho la zona de la depresión del cerebro no está alterada, sino que se ha borrado la motivación. Existen varias causas, yo veo muy frecuentemente, y cuando yo veo un chico con este problema, lo primero que le pregunto es si fuma marihuana. La marihuana se ha visto que se ha demostrado que consumir poca marihuana semanalmente, mensualmente, daña la zona del cerebro de la motivación. La otra causa del síndrome motivacional es la sobreestimulación de las nuevas tecnologías. Si nosotros tenemos lo más importante en la educación es educar en el asombro, la naturaleza, las cosas nuevas, pero si todo está en un aparato, perdemos el asombro, y cuando perdemos el asombro se apaga la motivación. Por eso es muy importante saber medir el tema de las nuevas tecnologías. El otro principal resorte de la educación es el esfuerzo.
que a través de pequeñas luchas concretas se llega al autodominio. Dice Confucio, un sabio oriental, aquel que conoce lo exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible. Esto hace más de 20 siglos. La labor de educar nos parece una mezcla de magia, de suerte, de conocimiento. No sabes qué va a pasar. Antes quiero daros 7 consejos, después de lo que yo he estudiado, he leído y sobre todo mi experiencia en la consulta y en Camboya, para ayudar y entrenar a los hijos a saber superar la adversidad, para que tengan resiliencia, porque aunque se nace con ella, se puede desarrollar, como la inteligencia, la lectura, la memoria, todos tenemos en mayor o menor medida. Quiero hablar de una persona, Viktor Frankl, que muchos de vosotros habréis oído hablar de él. Él fue un psiquiatra judío que estuvo en austriaco, que acabó en un campo de concentración. 2 cosas. Tiene un libro que recomiendo, El hombre en busca de sentido, que es un libro magistral, y él descubre en el campo de concentración que la gente que tiene un sueño, que tiene un recuerdo positivo de algo de antes de entrar en el campo de concentración, no muere. Cuando yo antes os decía que los psiquiatras buscamos la felicidad, a veces la felicidad cuesta definirla, porque la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. La felicidad es una forma de vivir en el mundo, es una manera de mirar la realidad. A veces entendemos la felicidad cuando ya no está, ante la muerte, el sufrimiento, el dolor. Ahí decimos, ahora no soy feliz. ¿Cuál es el antídoto que existe a esto? El antídoto es el amor. El amor a un ser querido, el amor a unas creencias, a un ideal, a unos valores, y el amor al recuerdo. Pues en el amor al recuerdo, Viktor Frankl vio en los campos de concentración que las personas que se levantaban por la mañana con un recuerdo bonito no morían. En cambio, la gente que no tenía ningún recuerdo se moría. Y estaba impresionado. Pues el Premio Nobel de la Paz del año 1987, Susumu Tonewaka, que descubrió el ADN, sacó hace 3 meses un artículo en el cual él expuso a muchas personas a que recordaran eventos felices de su vida y les hizo pruebas neurológicas. Y descubrió que cuando se evocan en el cerebro momentos positivos, se ponen en marcha los sistemas de recompensación del cerebro y de la motivación, que pasan por centros cerebrales, que tampoco me voy a detener demasiado en ello, como el hipocampo, la amígdala, se segregan las sustancias del bienestar. Como anécdota curiosa, los participantes renunciaron a su recompensa económica tras hacer la prueba de lo contentos que se habían quedado. Se ha visto que el recuerdo puede tener un efecto más sanador que incluso vivir la propia experiencia. Esto luego en los 7 consejos lo volveré a sacar. Por lo tanto, la resiliencia no supone recuperar lo perdido o recobrar el estado anterior de bienestar, porque sabemos que tras un golpe nada vuelve a ser lo mismo nunca, pero lo nuevo puede ser positivo. Por lo tanto, la resiliencia implica ganancia. No es soportar la adversidad, sino reconstruirse e inventar una realidad nueva y positiva. Voy a darles 7 consejos rápidos, pero explicados para que ustedes lo hagan con sus hijos, con sus nietos, con los alumnos de su colegio, si es el caso. El primero es ser consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que explicarle a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, que uno puede manejar su situación estresante de manera eficaz. Hay que capacitar a los hijos a tomar decisiones. El otro día vino un señor a mi consulta por primera vez y me dice que su hijo, el otro día en un partido de fútbol en el colegio, pegó a otro y entonces, bueno, tuvieron una pelea, él se le rompió la nariz al uno, el otro sangró y entonces él a su hijo se lo llevó del colegio, lo ha mandado a Huelva, a la casa de la abuela, él ha quedado con el padre del otro niño, ha hablado con el colegio, él se encargó de todo y el niño está en la playa en Huelva. Y entonces me dice, no sabe lo contento que estoy de lo bien que lo he hecho. Le digo, tu hijo no es consciente de nada, tu hijo piensa que no ha pasado nada. Yo recomiendo siempre decirles a los chicos, ¿tú cómo lo harías? Aunque tenga 6 años. Nosotros luego le iremos conduciendo poco a poco, le iremos capacitando hacia lo correcto, pero ver qué sale natural de ellos mismos. Incluso recomiendo muchas veces en los colegios, en las familias, que alguien cuente una historia que se adapte a la edad de las personas y que digan, oye, ¿vosotros qué habríais hecho? Y que el padre o la madre vayan conduciendo, porque si no, no los podemos capacitar. Evitar exceso de protección, porque envía un mensaje erróneo. Si sobreprotegemos a los niños, hoy en día se ha visto que los niños sobreprotegidos, aparte de que tienen un tema psicológico, bioquímico en el cerebro, esos tienen luego muchísimos problemas a la hora de relacionarse, a la hora de buscar pareja, niños ansiosos. Hay que hacer que nuestros hijos sean conscientes de sus aptitudes. El segundo punto es que tengan confianza en sí mismos.
Si yo llego a casa y mi hijo tiene la habitación completamente desordenada y le digo, es que eres un desordenado, ¡qué horror! Mi hijo, él adquiere la palabra desordenado en sí mismo. Si yo en vez de decirle, la habitación está desordenada y es un caos, le digo, qué pena me da, con lo bueno que tú eres, que tu habitación esté así de desordenada, la desordenada es la habitación y él no se junta con la palabra desordenado. Cuando alguien en mi consulta, viene cualquier persona a mi consulta y le pido que se describa, me dice, bueno, mi marido dice que soy muy, mis hijos dicen que soy muy. Todos nos describimos según como nos hablan. Está lo que nosotros mostramos a los demás, lo que nosotros queremos mostrar y lo que somos realmente. La imagen, el autoconcepto y la verdad. Si a nuestros hijos constantemente les mandamos un mensaje negativo, ellos lo adaptan, porque las palabras evocan emociones, desorden, caos, desastre. Eres un desastre. Ayer vi a un niño en la consulta de 15 años, muy estudioso, que saca muy buenas notas, y le digo, ¿por qué estás aquí? Dice, porque mi madre dice que soy un desastre, mi padre dice que soy desordenado. Y no había nada positivo en su manera de describirse, nadie le había dicho nada bueno. Hay que expresar claramente las mejores cualidades, sinceridad, integridad, persistencia, voluntad, hablar de las cosas buenas, que ellos prueben sus alas. Como tercer punto, y clave para mí, y la base quizá un poco de mi trabajo, es gestionar las emociones, dar significado a lo que les pasa, a sus emociones. Eso es la inteligencia emocional. Hay mucha gente muy inteligente que no la tiene. ¿Qué es la inteligencia emocional? Comprender las emociones de los demás, ponerse en el lugar de otros, empatía, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, decirles, ¿cómo crees que se habrá sentido él después de lo que le has dicho? ¿Cómo crees que está ahora mamá después de que le has gritado, de que has tirado esto al suelo y lo has roto? Porque una persona sin empatía, la definición del psicópata es la persona sin empatía, y podemos educarlo desde pequeños, porque es un ejercicio muy fácil. Expresar las emociones es otro punto importante. Los alexitímicos, a partícula negativa, lexos, lenguaje, timia, emociones, incapacidad para expresar las emociones, que esto siempre viene por una infancia en la que uno no se ha podido expresar, en los matrimonios es un drama. Yo veo constantemente crisis de pareja en la que ella dice, es que él no me dice nada. Y él te contesta, nunca he dicho nada. Nunca he contado cómo me siento. ¿Cómo voy a cambiar ahora? Ayer veía a un matrimonio que llevan 40 años casados y ella le decía a él, es que cuando vuelves de trabajar no me cuentas nada. Dices, es que estoy bien, que no me pasa nada. Que saber que los hombres y las mujeres en este sentido son muy distintos. Ellos tienen la gran suerte, los hombres, y yo lo digo como una virtud, que tienen un cuarto vacío en su cerebro donde pueden estar de vez en cuando sin pensar en nada. Uno le puede preguntar a un hombre y decirle, ¿en qué piensas? Nada. En una mujer es imposible. Porque el cerebro del hombre son cajitas. La cajita del fútbol, la cajita del trabajo, la cajita del dinero, la cajita, la habitación blanca, que la llamo yo, que es donde van de vez en cuando y no piensan en nada. Tengo un paciente muy simpático que me dice siempre que tiene pánico de que su mujer entre en su cuarto blanco y lo decore. Las mujeres tenemos un cableado y nuestra mente funciona de otra forma. El cerebro del hombre y de la mujer está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Eso lo tenemos igual. El derecho es el de las emociones, el izquierdo es el analítico, el racional. Y entre medias existe una unidad anatómica que se llama el cuerpo calloso. Pues la mujer tiene más fibras que unen el derecho con el izquierdo. Y el hombre tiene más fibras que van dentro de cada hemisferio. Por eso el hombre se concentra mejor en una tarea y la mujer pasa del hemisferio derecho al izquierdo constantemente. Si un hombre está viendo un partido de fútbol y está integrado en la televisión, hemisferio derecho, y su mujer le dice, no te olvides de pagarme la compra, hemisferio izquierdo, al cabo de un rato el mensaje llegará, pi, 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 con más lentitud. La mujer puede estar pensando hemisferio derecho e izquierdo constantemente. Yo suelo comparar, y lo digo porque creo que en muchos momentos es un problema para la mujer, que nunca le cuesta mucho más relajarse que al hombre, que el sistema cerebral de la mujer es como un sistema 4G de velocidad, y el del hombre es más tipo fax. Lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? La mala gestión de las emociones, tanto en los niños como en los adultos, produce enfermedades. Las migrañas, los dolores, todo eso es la somatización de algo que está dentro, que nos preocupa y que no lo sacamos. Y que no sabemos sacarlo porque no podemos, porque es muy difícil, porque no tenemos la persona o porque no tiene una solución fácil. Pero tenemos que saberlo. El cuarto punto es educar la voluntad. Cuando yo era pequeña en mi casa había una frase, que yo me acuerdo que se la oía decir a mi padre casi todas las semanas, que era: una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Todos en mi casa queríamos saber lo que era la voluntad, una cosa que tanto se decía. La voluntad es orden, constancia. Desde pequeños, es la inclinación o intención de dirigirse a algo.
es posponer la recompensa. El más claro ejemplo que yo tengo de voluntad es el tema de las oposiciones. Sin saber qué va a pasar, uno se encierra 2, 3, 6, 8, 10 años por una recompensa que puede o no puede llegar. Eso es tener voluntad. No analizar cada día qué puede pasar o qué no, sino uno pensar a largo plazo. Que tengo aquí un experto en este tema, ¿no? Con Honorio. Decía Albert Einstein, que lo dedico a Honorio, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Esto ya lo decía Einstein. La voluntad es la clave, es la puerta que se abre. Hace pocos meses ha publicado Walter Mischel un libro muy interesante que se llama El test de la golosina. Él, en los años 70, hizo un experimento. Él puso a niños de 4 años delante de un plato con una gominola. Y en el plato de la derecha había un plato con 2 gominolas. Les dijo que se podían tomar una gominola, pero que si esperaban 10 minutos le daba el plato de las 2 gominolas. Y apuntó todos los datos y lo siguió durante 40 años. Y ahora ha publicado el libro Walter Mischel, que es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, en el cual ve que la gente que en ese momento esperó la segunda gominola, estoy hablando de 4 años, sus vidas profesionales eran mejores. Sus vidas personales eran mucho más, había menos tasa de divorcios, o tasa de separaciones y menos consumo de drogas. La voluntad se ejercita desde que uno es pequeño. Quiero, para hablar del tema de la voluntad, sí que me interesa contaros una anécdota con la que yo estoy estudiando mucho ahora para que vosotros entendáis la importancia de la voluntad, que muchas veces no dejan de ser actos repetidos de algo. Repetir un tema, estudiar, sentarse, varios hábitos. En el año 2005, Álvaro Pascual Leone publicó un artículo en la revista Neuroscience muy interesante. Él puso niños a tocar el piano y les enseñó una melodía con 5 dedos. Y les hizo una resonancia magnética antes de tocar el piano y 2 semanas después. Y todos los días dedicaban un par de horas a tocar con los 5 dedos de la mano derecha el piano. Cuando a las 2 semanas vio la resonancia, la zona de flexión de dedos del cerebro, la circunvolución, se había ampliado. Se había modificado la estructura cerebral y había ampliado toda la zona de los dedos. El cerebro es una caja donde siempre puede crecer circunvoluciones si aprendemos cosas. Pero lo más curioso de todo, y esto me lleva a mi 5.º punto, es que a un lado había puesto un grupo de niños que les observaban mientras tocaban el piano y se imaginaban que ellos tocaban el piano, pero no lo tocaban, los dedos no se movían. Y vio que el cerebro de los niños que observaban y se imaginaban tocando el piano tenían el mismo cambio en la estructura cerebral que los que lo habían tocado. Es decir, que la imaginación de algo altera nuestro cerebro. Nuestro cerebro se altera cuando pensamos. El 5.º punto, que quiero llegar y lo voy a enlazar con esto, es educar a nuestros hijos en el optimismo. Si la felicidad no deja de ser una interpretación de la realidad, todo puede verse en clave de derrota o en clave de éxito. Guiar a los hijos a desarrollar estrategias de afrontamiento y optimismo. ¿Qué se vio en esto? Y esto es un tema que me parece muy interesante y yo cada vez... que el optimismo, la ilusión y la imaginación están muy ligados. Una persona sin ilusiones no puede ser feliz. Un niño sin ilusión no es feliz. Y hay que constantemente preguntarles, ¿qué te ilusiona? ¿Qué quieres? No hay felicidad sin ilusión, no existe. Y la imaginación. Si con la imaginación creamos, antes en el cerebro del ser humano, si se le pone una resonancia magnética y se le dice, imagínate ahora mismo que te llaman a decir que hay un incendio en tu casa y que se te ha quemado la casa. Solo con imaginarlo y vivirlo, el cerebro se daña. Empieza a soltar cortisol, hormona del estrés, y deterioro de ciertas zonas del cerebro. Si esa misma persona se le dice, imagínate que te han tocado 20 millones de euros y puedes hacer lo que quieras con ellos, y empiezas a imaginarlo, solo con imaginarlo, sube la hormona de la dopamina, la hormona de la serotonina, que son las hormonas de la felicidad. Solo con pensarlo. Ya decía en su momento Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento. Incluso Wagner decía que la imaginación es la que crea la realidad. Picasso decía, yo pinto los objetos como los imagino, no como son en realidad. Tenemos que educar a nuestros hijos en creatividad, en imaginación, porque altera el cerebro. Ser imaginativos lo altera. Y aumenta zonas se produce una neurogénesis. Si una persona se levanta con optimismo por la mañana, niño, adulto, adolescente, joven, persona mayor, solo por pensar por la mañana que el día nos va a ir bien, prácticamente 2 semanas después empiezan a producirse neuronas nuevas, positivas, que van a la zona del estado del ánimo. Lo que yo estudié en la carrera, que las neuronas morían y no se regeneraban, se ha descubierto hoy en día que no es verdad. Uno de los factores para que se produzca la neurogénesis es el optimismo, la ilusión y la imaginación. El 6.º punto es enseñar a perdonar. Cuando yo me fui a Camboya, yo vi un drama, yo vi horror, yo vi tristeza, yo vi
Yo llegó un momento que no sabía cómo tratar a las niñas que yo tenía a mi alrededor. Cuando una niña te viene y te cuenta que ha sido violada diariamente por 15 personas durante 8 años y que nadie nunca la ha escuchado, y más historias que pues tampoco quiero aquí hacer un tema dramático, llega un momento que no sabes cómo tratar a esa persona para que salga adelante. Pero os voy a contar una historia que me sucedió un día cuando yo estaba en plena búsqueda de esa resiliencia para estas niñas, lo que me pasó con una niña que me cambió la vida y me cambió mi forma de trabajar en mi consulta a día de hoy. Un día la señora con la que yo trabajaba, que se llamaba Somal Imam, me pide que le acompañe a un centro que tiene a las afueras de Phnom Penh, de la capital de Camboya, donde tiene niñas que han sido violadas de entre 8 y 13 años. Entonces yo voy en el coche y mientras voy en el coche me va contando una y otra historia, y yo cada historia era peor que la anterior. Ella me pide en ese momento que atienda a una niña que fue violada por todos los hombres de su familia, que la metieron en un burdel y que estuvo metida en una caja dentro del burdel y que hicieron de todo con ella, que desde que la han rescatado está en una esquina como un animalito y no habla ni come. Cuando yo llego a este centro, decido hacer una actividad que pueda ser interactiva, compro folios, pegatinas, pinturas, pongo a todas las niñas a pintar en el suelo, y en un momento dado, cuando estoy en esta, se me acerca una niña, no la de la historia que les acabo de contar, sino otra niña, y me dice: hola, mi nombre es Soktir. Y le digo: yo me llamo Marian. Dice: ¿te puedo contar mi historia? Digo: claro, cuéntamela. Yo por entonces hablaba un poco de Khmer, el idioma de allí, ahora mi circunvolución del cerebro se debe haber borrado, porque no recuerdo nada, y entre el inglés de ella y el mío, pues algo nos pudimos entender. Y os voy a contar su historia. Ella fue llevada por su abuela, ella vivía con su abuela, a un americano que vivía, que había muchos negocios en Tailandia, en Vietnam, en Camboya, textil, bueno, que les voy a contar que no sepan. Y entonces un empresario americano se había instalado en Camboya. Mucha gente pobre, llevaba a sus hijos para que estuvieran en los jardines, para que cocinaran, para que limpiaran la casa, y la abuela de esta niña la llevó a la casa y le dijo: lava, plancha, lo que te pidan. Y le dieron $200. Y estuvo allí. Al cabo de 2 semanas, el empresario este llama a la niña por la noche y la viola. La niña, por supuesto, no sabía ni lo que era eso, ni lo entendía, y se rompió por dentro. Y una noche, y otra, y otra, y otra. Entonces una mañana se levantó y dijo: yo me voy de aquí. Yo no puedo seguir aquí. ¿Dónde voy? Si mi abuela es la que me ha traído aquí, no puedo volver a casa. Y se acordó que cuando era pequeña había un señor de indio que iba por el barrio de ella, que era muy pobre, y le repartía arroz. Y que alguna vez por jugar le había seguido y sabía dónde vivía. Saltó de la casa, se fue a ver a este señor. Y cuando llegó a la casa le llamó a la puerta y le abrió un señor. Y ella le contó su historia. Mientras ella me la está narrando a mí, me dice: ¿Do you know Catholic? ¿Tú conoces lo católico? Ten en cuenta que en Camboya hay un 0,3% de católicos. Entonces le digo yo: mi católico, era lo último que me esperaba de la historia. Y me dice: era un misionero católico. Entonces este señor le dijo: yo no te puedo tener aquí, y aquí no te puedes quedar porque yo te tengo que buscar un sitio, pero hasta que te lo encuentres, tengo una casita cerca de aquí, te instalas ahí. A la mañana siguiente, el misionero fue a buscarle y le llevó a una capilla, y según la niña me cuenta, entró en una capilla y se encontró con un señor con los brazos en cruz, abiertos, que estaba en un trozo de madera. Y le dijo al misionero: ¿quién es este? Le dijo: se llama Jesús. Y dice: ¿qué hace ahí? Dice: los suyos le entregaron y le mataron. Dice: igual que a mí, pero sin matarme. Los míos me entregaron al daño y al dolor. Y le dice esta niña al misionero: ¿y qué hizo él? Dice: les perdonó. El misionero se va y me cuenta la niña a mí, niña de 12 años. Yo me quedé sentada, allí no hay bancos, es todo en esterillas, y me quedé mirando la cara de ese señor que estaba allí con los brazos abiertos y le dije: pues ayúdame a perdonar al americano. Todas las mañanas volvía y estaba 1 hora diciendo la misma frase, ella sin saber que había empezado a rezar. Una mañana se levantó y cuando fue otra vez a la capilla corriendo, porque era lo único que hacía, se quedó mirando a ese señor con los brazos abiertos y dijo: ya le he perdonado, estoy libre. Y desde entonces, me dijo ella, yo pido por el americano, que él es el que no es feliz. Yo me quedé pasmada con esta historia, lo último que me esperaba, sobre todo que yo buscaba algo fuerte para poder ayudar a estas niñas, y esta niña Soktie, con 12 años, me dijo: lo nuestro solo se puede superar con el perdón. Lo único. Pues desde entonces yo en mi consulta, cualquier persona que viene a mi consulta, yo le digo: ¿hay alguien a que tengas que perdonar? ¿Hay alguien a que todavía le tenga rencor? ¿Que tiene rabia a alguien? Y a los niños les hago una libreta con pautas de conducta y les digo a todos los niños: aprender a perdonar, ser el primero en perdonar. No te lo quedes, un corazón resentido no puede ser feliz. La felicidad consiste en buena salud y mala memoria. Y los que tienen mala memoria son aquellos que no han perdonado. Y como séptimo y último punto,
que los niños y nuestros hijos y nuestros nietos se sientan queridos. Y cuando digo queridos, es queridos de verdad. Abrazo, beso, achuchón, verbalizarlo. Constantemente veo en mi consulta gente que me dice, es que a mí mi padre nunca me dio un beso. Esa gente está muy dañada emocionalmente. Eso produce un daño irreversible en muchas ocasiones. Hay que quererles, decirles que les quieres, que no hay problema. Mi hermana pequeña tenía una costumbre en casa, y es que cuando se despedía, en vez de decir adiós, decía te quiero. Entonces ella se iba de casa, hubiera quien hubiera, y decía te quiero, y se iba por la puerta, y la gente le sorprendía a los visitantes. Pero se acabó convirtiendo en el grito de guerra de mi casa cuando nos íbamos de casa, decir te quiero. Es importante verbalizar. Hay estudios realizados por el primer psiquiatra infantil, pediatra psicólogo, que se llamaba Bowlby y Mary Ainsworth, que estudiaron el efecto del apego, el vínculo y la hormona de la oxitocina, que es la hormona del apego, en los niños. Se ha visto que los autistas, por ejemplo, les falta oxitocina. Dependiendo de cómo son los primeros años de vida, los niños desarrollan más o menos habilidades sociales. Hoy se está tratando para la gente con extrema timidez la hormona del apego. Y esto no haría falta si desde pequeños estos niños se sintieran queridos. Hay experimentos hechos en niños adoptados en Estados Unidos y en Rusia, y según en qué momento de su vida han sido adoptados o han estado en un centro de acogida, cómo han desarrollado el apego y cómo luego han desarrollado sus vidas posteriormente. Ser agradecidos, es decir, el que quiere es agradecido. Robert Edmond, que es la persona que más ha estudiado el agradecimiento en toda su vida, está especializado solo en esto, concluye que las personas más felices son las agradecidas. Cuando uno quiere de verdad, y a los niños se les enseña a querer, se les enseña a dar las gracias. Porque cuando somos agradecidos, esa huella del gracias perdura en el cerebro. Se ha visto que cuando uno dice gracias, hay una zona, que es la zona de la toma de decisiones, que se ve fortalecida. No les quiero cansar más, porque he dejado muchos temas en el aire y quizá hay alguna pregunta. Y me gustaría terminar con una frase de Víctor Hugo, que es como la resiliencia, un grito a la esperanza. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, la oportunidad. Muchas gracias. Cuántas cosas puede el alma resguardar con tanto anhelo y volverlas todas realidad. Con un toque de tus manos das amor, fuerza y consuelo y pones al mundo a girar. Cuánto se ha escrito de ti, cuántas palabras faltarán para completar la historia. Hoy que dibujan tus manos, serán caricias, será una historia, será que eres mujer, la fuerza que trasciende al mundo. Eres mujer, misterio de la eternidad. Eres mujer y eres única, amor sobre la tierra. Eres fuego, eres calor y amistad. Que eres mujer, la fuerza que Eres mujer, la fuerza que transforma el mundo. Amigos, con esto terminamos. Esto es Crecer en Familia. Qué buena conferencia, Marian Rojas. De verdad, es una súper psicóloga de valores y yo me encantaría, si tienes la oportunidad de compartirla con los demás. Recuerda que esta conferencia se queda ahí, todo el programa de hoy, se queda ahí en el link, si estás escuchándolo y te lo mando por internet, ya te sabes el teléfono, 99 82 15 15 90, con gusto te lo mando. Esto deberíamos escucharlo todos los papás, herramientas maravillosas. Estamos terminando, hoy vamos a terminar un poquito antes. Te mando un fuerte abrazo, qué bueno que nos están escuchando aquí en Crecer en Familia. Y primero Dios, mañana seguimos la segunda parte. La segunda parte también vamos a invitar a Marian Rojas para hablarnos sobre estos temas, para tenerla con nosotros. Qué gusto me da, un fuerte abrazo, y también hoy tuve la oportunidad de estar allá en Despierta, en las oficinas, con Mario, de verdad, a todo el equipo de Despierta, Mario, un agradecimiento enorme por permitir que estas historias, que poco se conocen en la radio, se puedan contar gracias a los programas de Crecer en Familia. Un fuerte abrazo. Hasta mañana, terminamos unos minutos antes, pero es importante
que esto lo compartes con los demás. Recuerda, si lo necesitas y quieres tener el link, no te lo mando yo por internet, pídeme el link 9982 15 15 90. Cuídate, bye. La labor de crecer en familia no termina. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Practiquemos lo aprendido y no te olvides escucharnos en la siguiente edición de Crecer en Familia. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes como un héroe y has creído?